del día de hoy es evaluar y discutir acerca de quién ganará la Cámara de Diputados. Una proyección realizada por encuestadores, por líderes de casas de encuesta en este país. Hay que recordar que el objetivo principal de estas conferencias, de estos webinars, es dar una cobertura a estos procesos electorales que enriquecen el debate y que hacen que la ciudadanía sea partícipe también de estos procesos. Esto es una serie de 6 webinars temáticos que tendremos sobre diferentes temas. Este es uno de los que tendremos sobre las proyecciones de la Cámara de Diputados y, como ya hemos visto en ediciones anteriores, tendremos también de las proyecciones sobre los estados de la República, específicamente los 15 estados que compiten por una gubernatura, más los estados de Puebla y Veracruz. También se verán. El formato de este webinar será que la maestra Irene Muñoz, el profesor moderador, lanzará un banco de preguntas específico a nuestros 3 invitados y estos tendrán un tiempo específico para responder este banco de preguntas. Subsecuentemente, acabado este banco de preguntas, se presentarán otra serie de preguntas para que también sean respondidas para enriquecer este webinar. Procederé ahora a dar lectura a la presentación de los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Nos acompaña José Carlos Campos Riojas, es fundador de Massive Caller, casa encuestadora que utiliza una innovadora herramienta que permite medir la opinión pública sobre cualquier tema de dominio general de manera rápida y confiable. Ha recibido premios como el Red Latino Awards por el uso de call center en campaña electoral y como la mejor aplicación de innovación digital implementada en una campaña electoral. Es apasionado por la creación y programación. Con su amplia experiencia política, implementó las encuestas automatizadas en las contiendas electorales, logrando ser una de las casas encuestadoras más acertadas en México. También tenemos el gusto que nos acompañe Rafael Jiménez Valdés, quien fue jefe de opinión pública en la Presidencia de la República. Cuenta con una maestría en investigación por encuestas por la Universidad de Connecticut y una licenciatura en ciencia política en el ITAM. Es uno de los pioneros encuestadores en el país. Desde 2015 se desempeña como estratega en diversas campañas electorales en México y en diversos países como España, Guatemala, El Salvador, Venezuela y la República Dominicana. Fue coordinador de opinión pública en la oficina de la presidencia durante el gobierno de Felipe Calderón. Entre 1997 y 2006 estuvo a cargo del proyecto de investigación de opinión pública en el Partido Acción Nacional. También fue director general de la empresa ARCOP de 1998 a 2006 y en el año 2000 fue director de Mercadotecnia en Milenio. Entre 1994 y 1998 fue coordinador de opinión pública del periódico Reforma. Jiménez también se ha desempeñado como asesor en el Departamento de Estudios Sociales de Banamex y fue investigador en la asesoría técnica de la Presidencia de la República con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Por último, tenemos a Carlo Varela Maldonado, de Varela y Asociados, quien es director general de Varela y Asociados, tiene una maestría en políticas públicas y es licenciado en ciencias sociales por el ITAM, cuenta con un diplomado en la Universidad de Michigan en estadística aplicada, ha asesorado elecciones y realizado análisis de opinión pública por más de 20 años, elaboró para el Banco Nacional de México el electoral Elecciones en México, que comprende una base de datos de elecciones federales desde 1900 y a nivel local desde 1970. Trabajó también en las campañas presidenciales de 2006 y 2018 y en más de 30 campañas para gobernador y 100 presidencias municipales. Como director de análisis electoral, ha escrito sobre elecciones desde medios de los 90 para periódicos como El Reforma y la revista Voz y Voto. Desde 2014 es articulista en la revista Campaigns and Elections. También es catedrático del ITAM desde 2015. Finalmente, como moderadora, nos acompaña la maestra Irene Muñoz Trujillo, quien es comunicóloga, internacionalista, publirregionalista, editora y experta en manejo de crisis y co-creadora de la marca CDMX. Ha trabajado durante 28 años en la administración pública y en la iniciativa privada. También es socia y directora operativa del Seminario de Investigación Eje Central, así como CEO de la agencia Magim Connect
y miembro del COMEXI. Le cedo la palabra a la maestra Irene Muñoz. Muchísimas gracias, Antonio. Muy buenas tardes a todos. Gracias por acudir a esta cita. Nos da muchísima alegría en la universidad tener a estos tres ponentes. Como ustedes vieron, los presentamos en orden alfabético y también trataríamos de que en orden alfabético, si es posible, pudiéramos escuchar sus opiniones respecto a los planteamientos que vamos a llevar a cabo. Y a nombre del rector Luis Ernesto Derbez, además les agradecemos a ustedes su presencia y a todas las personas que se están conectando esta tarde con nosotros. Y para empezar, nos gustaría muchísimo, ustedes que están dentro de este campo y que lo han analizado en varias ocasiones por varias plataformas y que han ido evolucionando conforme también hay nuevas tecnologías, ¿cómo podemos nosotros entender lo que está pasando con las encuestas desde las últimas elecciones en las que muy pocas acertaron, sus márgenes de error que antes eran de más o menos 3, ahora son muchísimo más amplios? ¿Cómo podremos nosotros identificar cuáles son unas encuestas que de verdad nos estén contribuyendo en información a las que se generan por parte de los clientes que contratan a las encuestadores? Y para provocar un poquitito más, ¿qué es lo que pasa cuando los encuestadores no, y perdón, porque son empresas dedicadas a ellos, no necesariamente dicen quiénes son sus clientes y a partir de ellos las cifras que nosotros recibimos no tenemos la certeza de qué tanto es verdad o no? Y por último, porque las otras aparecían, ¿qué pasa con la gente? ¿Nos dice la verdad cuando los encuestamos? Y en la pandemia es mucho más difícil, imagino, encuestar a las personas. Entonces, ¿cómo ven ustedes el panorama? Y nos pueden orientar un poquito en cómo poder nosotros como ciudadanos discernir o estar de acuerdo con base en los resultados que ustedes van generando. Me gustaría escuchar primero a Carlos Campos por el orden alfabético. ¿Nos podrías dar, por favor, tu comentario al respecto? Con gusto, Irene. Mira, la empresa la creé hace unos 6 años. Y nosotros tenemos un propósito, es decir, queremos proveer al público mexicano, a los mexicanos, de un bien común que antes no existía, que es certeza en las encuestas que se publican. En ese sentido, creo que estamos logrando nosotros crear ese bien común, ese bien que tiene la ciudadanía ahora de decir, bueno, por lo menos nuestras encuestas decimos la verdad. ¿Cómo lo logramos? En primer lugar, haciendo con el método telefónico, que es un método mucho más barato que el método tradicional, lo cual nos permite que nosotros financiemos nuestras encuestas y que las hagamos públicas. Tenemos un mantra en la empresa que decimos, nosotros las encuestas que publicamos, a nadie le pedimos permiso y a nadie le rendimos cuentas. De hecho, hoy en la mañana tuve una discusión con una alcaldesa, porque ¿por qué publicas eso? Es que me hace daño, no lo publiques y quítala. Soy tu cliente, te estoy pagando, quita la encuesta. Pues dejas de ser mi cliente, ¿va? Pero la encuesta la publicamos siempre. De las ciudades grandes, obviamente de las 15 gobernaturas, nosotros hacemos encuestas y las publicamos. Y es un bien público, ¿sí? Y va nuestro prestigio en ello. Y entonces, esperamos siempre acertar. ¿Por qué? Porque en eso está el prestigio de la empresa. Es decir, nosotros hacemos encuestas, las financiamos nosotros y las publicamos. El que va arriba en las encuestas, pues nos echa porras y nos halaga nuestro trabajo. El que va abajo, pues dice que el que va arriba nos compró y nos miente la madre y nos dice groserías a veces, ¿no? Pero bueno, pues a eso estamos expuestos y así es nuestro trabajo. Perfecto. Y nada más andando un poquito en ello, ¿qué pasa con los márgenes de error? ¿Cómo están en tu caso, que haces sobre todo en la utilización de tecnologías? ¿Qué tanto se mueven tus mediciones con base en los márgenes de error y qué tan amplios son esos márgenes? Depende de la muestra. Nosotros manejamos básicamente 3 modelos de encuestas. Un modelo nacional en donde hacemos recolectamos 2,000 respuestas válidas, ¿sí? Con un margen de error del 2.2%. ¿Sí? Encuestas estatales, que son 1,000 muestras válidas en cada estado, con un margen de error del 3.4%, y luego encuestas municipales o distritales, que hacemos ahí 600 muestras, con un margen de error del 4.3%. Esos son nuestros márgenes, esos son los modelos básicos que hacemos. Ocasionalmente para clientes particulares, modificamos esto un poco de acuerdo con las necesidades del cliente, pero en lo que hacemos público,
esos son las tres tipos de encuestas que hacemos y que publicamos. Con esos márgenes. Con esos márgenes somos las encuestadoras más acertadas. Muchísimas gracias. Nos vamos a brincar un poquito el orden alfabético porque Rafael Jiménez se dispensó unos minutitos por un tema de conexión y ahorita que tenga la conectividad entra. Carlos, bienvenido, buenas tardes. ¿Nos puedes hablar respecto a tu punto de vista y cómo ves al sector y a la industria en general? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo creo en el 2020, en las elecciones de Estados Unidos, el 80% de las encuestas ya fueron vía Internet. Estamos ante un cambio tecnológico que se aumentó por la pandemia. Generalmente nosotros en el 2015 y 2016, cuando había elecciones para gobernador de una forma similar, había solamente 5 o 6 encuestas por estado y todas eran realizadas, la mayoría era realizada en vivienda. Ahora estamos viendo, por ejemplo, de aquí a 2 meses de la elección, ya tenemos casi cerca de 30 encuestas por estado y algunas diarias como las de Massive Caller, lo que nos está dando muchísima información y esto es algo que que es inédito en las cuestiones electorales y de las encuestas. Estamos ante un cambio tecnológico que yo no podría decirte de manera a priori si está bien o está mal, porque es la primera vez que muchas casas encuestadoras participan y además lo hacen con internet, vía Facebook, vía WhatsApp, vía internet, telefónicas con robot, que aunque ya habían experimentado en 2018, ahora ya es un boom. Entonces yo creo que esto es muy importante, que academias o organizaciones independientes valoren los resultados de las encuestas y estas sean comparadas contra los resultados oficiales, pues para poder determinar qué encuestas fallaron o qué encuestas fueron más certeras para el bienestar para el bien de toda la industria de las encuestas. Entonces estamos ante un boom tecnológico que pues hay que esperar los resultados, no los podemos descalificar de manera a priori, aunque en ellas yo siempre recomiendo ver un poco el promedio de todas las encuestas más que tener un seguimiento de una casa encuestadora. Hay grandes diferencias entre casas encuestadoras y hay que ver al final el resultado si se asemeja o no al resultado oficial. Con respecto a los márgenes de error, yo he realizado estudios desde 1991, donde empezaron las primeras encuestas desde 1988, y generalmente el margen de error que vemos en las encuestas electorales es mayor al margen de error teórico. Si el margen de error teórico es de 3.3 con 1000 encuestas, muy probablemente cuando lo ves con la realidad es más alto. ¿A qué se debe esto? Pues muy probablemente a que las encuestas no son una cuestión académica, científica, sino que más bien le preguntas a la población, que son realizadas antes de las elecciones, que preguntas y hay mucho voto oculto. Y yo creo que debemos de ser un poco más tolerantes con el margen de error de las encuestas, porque sí llegan a estar, y en general, a más altos que su margen de error teórico, como si fuera un caso de práctico. Entonces, pero yo creo que en beneficio, como ya decían aquí, pues en bien de toda la industria hay que darle seguimiento, hay que ver todo el promedio y habría que haber casas académicas que hicieran el resumen, porque generalmente cuando pasan las elecciones borran todo el mundo sus récords y ya no puedes tener un seguimiento de cuáles encuestas fueron más precisas, lo cual ayudaría mucho a la industria de la encuesta. ¿Y cómo ustedes, ya sé que hay unas preguntas filtro para poder saber si la persona encuestada nos dice la verdad o no, pero no necesariamente las personas que son encuestadas dicen de verdad a quién le van a dar su voto y a quién no, y eso lo hemos visto reflejado en varios ejercicios del tipo. ¿Ustedes qué tipo de metodología o cómo llevan eso a cabo para poder sacar un poquito la paja de lo que no necesariamente puedan identificar es del todo cierto? Bueno, generalmente nosotros lo que utilizamos es un filtro para entrevistar solamente a personas que viven en el municipio, preguntando su credencial de elector. Nos gusta entregar una copia de una boleta electoral con los nombres de los precandidatos todos y dársela para que la llenen de manera anónima sin que vean y que ellos decidan por quién votar. Entonces, luego ya les aplicamos el cuestionario donde nosotros les preguntamos socioeconómicos. Hay sesgos que es difícil de medir. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que donde gobiernan autoridades municipales muy mal evaluadas, la gente tiende a mentir más
porque tienen miedo de que les quiten los programas sociales o les quiten los apoyos. También donde hay candidatos donde van ganando muy alto, la gente muy probablemente tiene miedo a contestar la verdad. Entonces tenemos que hacerles 2, 3 preguntas sobre el nivel de conocimiento de los candidatos, la fecha, algunas cosas como el interés en la elección, que nos den y preguntar nuevamente en 2 o 3 partes del cuestionario su intención de voto para tratar nosotros de poder discriminar después con base en las preguntas si se están acercando a la realidad. Es muy difícil. Yo creo que más bien hay sesgos como el de cuántos días a la elección quedan, y ahorita o si ya tienen candidatos, preguntar antes de que haya candidatos registrados. La intención de voto puede variar mucho porque todos son supuestos. Oye, en caso de que este fuera candidato, oye, y en caso de que este fuera. Entonces hay filtros, es difícil estar determinando qué persona miente y qué persona no miente. Generalmente se les puede discriminar, pero hay de los tres, no hay sesgos. Y a veces sí hay unos sesgos que más que aplicado al instrumento de la encuesta se aplica al tema de la elección. Sí, perfectísimo. Mil gracias. Muchísimas gracias. Ahora sí, Rafael Jiménez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Irene, hola a todos. Y aquí con mucho gusto de estar con ustedes. Perfectísimo. No, más o menos cuáles eran las preguntas de arranque. Sí, claro. Bueno, mil gracias, Rafa. Entonces, ¿nos podrías, por favor, compartir tu opinión? Sí, primero que nada, sí, efectivamente, como dice Carlos, estamos en medio de una revolución tecnológica que abarca todas las esferas de la participación social, política, y en el campo de las encuestas, por supuesto que también. Y desafortunadamente en México los problemas mayores no vienen por los factores de innovación con encuestas como las que dice Carlos en medios digitales, o como dice Carlos en teléfono con robot, etcétera. Viene más por el tema de la ética de los encuestadores, y ese es un problema esencial. En México es común que actúen con conflicto de interés los encuestadores, y eso crea una confusión enorme, como estamos viendo ya en las elecciones actuales. Hay decenas ahora sí de casas encuestadores, y eso me da mucho gusto. Cuando nosotros empezamos a encuestar hace ya bastantes años, habían relativamente pocos encuestadores que cobraban 500 pesos por cuestionario, por decir, y sin explicación de qué hacían, como si fuera una ciencia oculta, ¿no? Este asunto de las encuestas. Y nosotros mismos, la generación de Carlos, mía, de Alejandro Moreno, y la gente que fueron nuestros alumnos, como Lorena Becerra y otros, pues seguimos un criterio de hacer encuestas mejores, de mejor calidad, a costos menores. Y en ese sentido me gusta lo que hacen gente como Carlos Campos y demás, y otros más, que están buscando métodos nuevos, que sean más al alcance de todos, que podamos ver información, que no se remita a una élite, porque esas encuestas caras siguen existiendo y las sigue teniendo élites pequeñas, que son los presidentes de los partidos, que son los candidatos de las campañas grandes. Y por ese lado me gusta mucho el esfuerzo y la ruta que han trazado ejercicios como los de Massive Caller, que ponen a disposición, Massive y otros encuestadores que ponen a disposición un gran volumen de información que de otra manera no sería posible, y lo ponen al alcance de todos. Desgraciadamente los problemas éticos que fueron constantes en las encuestas de los 90s, 2000s, han seguido en los 2010s y 20s. No avisan con quién están trabajando, y muchos de los encuestadores que son más famosos incurren cotidianamente en el tema del conflicto ético o el conflicto de interés, y ahí es donde vemos el caos y la cierta pérdida de credibilidad de las encuestas en este momento. De todas maneras, el instrumento sigue siendo noble y sigue siendo eficaz y sigue siendo esencial para una campaña o para el público saber lo que está pasando en materia de encuestas. Y yo diría que eso es a lo que estamos viendo en el 2021. Estamos viendo un gran volumen de información que tendremos que procesar y ver qué pasó y qué sesgos hubo con cada encuestador que presentó su información. Se hace normalmente, por cierto, el INE ha cometido un grave error en este tema de la evaluación de encuestas, que siento que sí cae en los terrenos del INE. Ha caído en el grave error del elitismo, justamente, ¿no? El elitismo en encuestas significa discriminar a los encuestadores, que, o sea, un par de
de unos 5 o 6 encuestadores han decidido, estas encuestas valen, a pesar de todos sus conflictos de interés, y las demás no valen, y el INE ha caído en manos de esos 5 o 6 encuestadores, cosa que tendría que revisar, porque si no, nunca vamos a llegar a algo como lo que dice Carlos, ¿no? Tenemos un mundo distinto, gente que se comunica distinto, métodos de investigación diferentes, y vale la pena revisarlo todo y tener criterios abiertos y no mafiosos, pues eso es lo que ha habido en las encuestas. Y desgraciadamente el INE ha incurrido en fallas en ese tema. Mira, lo que ustedes tres comentan ahora contribuye muchísimo a esa parte que los que estamos de este lado, la ciudadanía, no entendemos del todo. Y nos damos cuenta, por supuesto, algo que tú comentabas, y sí, me parece hacer énfasis sobre esto, es relevante. El conflicto de interés, y que es parte de lo que yo preguntaba al principio, el conflicto de interés sí hace que mientras las casas encuestadoras no sean transparentes, uno no tiene la posibilidad de poder entrar a las páginas, por ejemplo, de los encuestadores y entender un poco por qué pueden salir de cierta forma los resultados, y ya después nos enteramos que, pues, es que es encuestador de A, B o C, y entonces vamos entendiendo lo que va ocurriendo. También me parece de gran relevancia esta sugerencia que nos está haciendo Carlos de, en lugar de quedarnos con una encuesta, hay que ver todas las encuestas y sacar el promedio. Bueno, me parece que esa puede ser un buen método para nosotros los ciudadanos para poder determinar cuál es la actitud o la acción o el actuar que están teniendo las personas con base en la posible decisión del voto. Y también algo que me parece de gran relevancia es esto de la revolución tecnológica que ustedes comentan, que es parte también de lo que comentábamos al principio. Los ciudadanos, hay ciudadanos nuevos, hay primovotantes, hay nuevas tecnologías, estamos compitiendo con un mundo global distinto y en medio de una pandemia. La pandemia antes, por ejemplo, encuestar era más fácil porque podías mandar incluso a tu equipo a casas, ¿no? Y encuestabas. Ahora con la pandemia es mucho más difícil, o ibas a centros comerciales y encuestabas. Entonces, esta revolución tecnológica, como la nombraron, me parece de absoluta relevancia. Después de esta introducción y que nos permitiera un poco entender cómo están las cosas, y algo, bueno, un poco más adelante lo platicamos. Vamos a entrar un poquito más en materia respecto del título de esta mesa. Si bien tenemos a partidos en el gobierno como es Morena, que dice vamos a volver a arrasar con todo, y tenemos una alianza que también está tratando de ser competitiva, y a un movimiento ciudadano que también está generando mucho ruido para poder tener candidatos que logren llegar a los escaños de la Cámara de Diputados, estamos contando con 3 partidos nuevos que están tratando de jugar en una ecuación que en este momento se ve complicadísima cuando tenemos una polarización social importante. ¿Ustedes cómo ven que se van a conducir estas elecciones en una proyección que todavía no se va a acercar al resultado, pero que sí vamos viendo que las cifras a lo mejor en presidencia ya no son como las tenían, y por eso estamos viendo a el jefe del Ejecutivo más molesto, ¿no?, en las mañaneras, y atacando mucho más a la autoridad electoral y cuestionando el todo de todos? ¿Ustedes cómo ven que se van perfilando las personas que van a estar en las curules tomando decisiones en la Cámara de Diputados en la siguiente jornada electoral? A ver, Carlos, ¿tú cómo vas viendo que se está moviendo el voto hacia el Congreso? Bueno, mira, déjame decirte que este es uno de los trabajos de lo cual estamos más orgullosos nosotros en Master Caller, porque acabamos de publicar nuestro estudio de los distritos federales. Somos la única empresa que hace público su trabajo en cada uno de los 300 distritos. Debe haber otras empresas que están haciendo ese mismo trabajo, pero seguramente privado, ¿no? Para estos grandes consorcios que pueden invertir en grandes cantidades de dinero. Nosotros lo estamos haciendo público. Tenemos el objetivo de acertar en el 80% de nuestros pronósticos en los distritos federales. Si logramos eso con nuestro método, para nosotros sería un súper exitazo, ¿sí? Nuestro pronóstico es que la Cámara ahorita estaría casi empatado. Es decir, nuestro pronóstico dice que Morena tendría 200, Morena y sus aliados tendrían 256 diputados, ¿sí? Y la oposición, PAN, PRI, PRD, MC,
tendría en su conjunto 144. Ese es el pronóstico de este mes de abril. En mayo, bueno, esperemos a ver cómo concluye, pero nuestro pronóstico es que va a estar muy, muy dividido, con una tendencia, por ejemplo, en las encuestas que hacemos de gobernador, en todos los estados, con excepción de Guerrero, Morena empieza a bajar 1 o 2 puntos, 1 o 3 puntos, empieza constantemente un declive de Morena, de la intención de voto por Morena empieza a bajar de manera clara ya. Entonces, si eso sigue así, continúa para dentro de 7 semanas, es probable que el escenario que ahorita tenemos para la Cámara de Diputados cambie y sea más favorable a los diputados de oposición. Entonces, eso es nuestro pronóstico en abril. La oposición tendría 244 diputados y Morena y sus aliados 256, con obviamente los muchos asegúnes en cuanto, por ejemplo, a la asignación de diputados plurinominales. Pues hay ahí muchos factores que si cambia algo, por ejemplo, nosotros no le asignamos diputados plurinominales al PT porque tiene en nuestra encuesta, saca 2.87% de intención de voto, requiere el 3%, pero dentro del margen de error podría sacar el 4 o el 5%, ¿sí? Y entonces eso cambiaría la asignación de diputados y cambiaría obviamente el juego ahí de mayorías. Entonces, con esos asegúnes propios de un trabajo de este tipo, creo que estamos haciendo un muy buen trabajo y un pronóstico que más o menos por ahí va, donde muy cerrados, casi empate técnico. ¿Y los partidos nuevos? Ninguno lograría el 3% en nuestro estudio. Ni el PES, ni el Fuerza por México, ni el otro partido nuevo estarían muy lejos de lograr. El PES un poco cerca, pero los otros dos no lograrían el 3%. Mil gracias. Carlos, ¿nos puedes compartir cómo ves las cosas? Sí, claro, mira, yo he realizado encuestas nacionales telefónicas, pero no nos permiten hacer escenarios. Lo que podríamos hacer es regresar a un poco la estadística y generalmente las elecciones intermedias presentan mayor fragmentación del voto, quiere decir que los partidos pequeños tienen muchas posibilidades de tener un más porcentaje de la votación y generalmente en 7 de las últimas 8 elecciones intermedias al partido en el poder obtiene un menor porcentaje de lo que lo obtuvo como presidente. Solamente Salinas, en el 91, el partido en el poder obtuvo el mayor porcentaje, casualmente con un ambicioso programa social, como a lo mejor podría ser el clientelismo de ahora de López Obrador. En este escenario, donde generalmente el partido en el poder obtiene menos votos y por lo tanto menos constancias, y hay una mayor fragmentación del voto hacia partidos pequeños, es para nosotros un escenario. Hemos realizado 2 escenarios. Uno, donde si partimos de que Morena, el PT y junto con el Verde tienen 46% de la votación en el 2018 y se llevaron 62% de las curules, ahora con un porcentaje de votación cayendo, va a haber una enorme diferencia de que no se van a llevar tantas constancias de mayoría como lo hicieron en el 2018. Generalmente en el 2018 las alianzas se llevaron la alianza de Morena, PT y el Verde, que fue en 296 distritos, se llevaron el 70% de las constancias de mayoría y aniquilaron prácticamente al PAN y al PRI. Ahora yo creo que con la conformación de alianzas, que yo creo que va a ser por lo que vamos a recordar las elecciones del 2021, una alianza inédita entre PAN y PRI, esto va a cerrar más la competencia entre estas dos alianzas, que de hecho Morena, el PT y el Verde nomás pudieron hacer alianza en 183 distritos. Con estas dos alianzas hay casi 100 distritos o 110 donde la diferencia en datos electorales es menor a 5%. O sea, cualquiera puede ganar y yo creo que la Morena no se va a llevar tantas constancias de mayoría como lo hizo en el 2018 y esto va a llevar a un escenario donde se obtienen el 38 o el 40% de la votación, cayendo algunos 5 puntos, nosotros podríamos ver que la conformación apenas sí podrían llegar a una mayoría simple de un 48-46% de la Cámara entre Morena, el PT y el Verde, contra un 48-50% de la oposición. Aquí un partido fundamental es Movimiento Ciudadano, que se ha dedicado a postular candidatos decisiones del PAN y muy probablemente pueda llevarse, no constancias de mayoría, pero sí representación proporcional por el voto de un 7-8%. Yo creo que mi escenario parto entonces ahorita de que Morena, PT y el Verde no van a obtener la mayoría absoluta
de que el PAN y el PRI les va a ir mucho mejor y van a estar arañando la mayoría absoluta, aunque en alianza, y Movimiento Ciudadano va a ser la bisagra. Yo le doy a los tres partidos nuevos registros, que alcancen su registro por la fragmentación del voto y porque están postulando muchos candidatos muy taquilleros en los estados, lo cual les va a dar puntos y les va a dar votación. Ahorita sería mi intervención. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Rafa, por favor, compártenos tu opinión. Ahorita Carlos comentaba algo súper interesante, que son esos candidatos que estaban en otros partidos y se fueron a Morena, y ahora estamos viendo exactamente lo mismo, candidatos que están siendo postulados en Morena, que son de otros partidos, y de Morena, que están ahora en otros partidos. Entonces, tú platícanos sobre lo que estábamos platicando, cuáles son sus proyecciones y qué opinas sobre este caso en específico. No, muy bien. Y me parece bien empezar como Carlos Campos. Vamos a partir de escenarios así, donde la gran mayoría de los distritos se distribuyen entre las dos alianzas principales, la que encabeza Morena y la que encabezan PAN-PRI. Creo que Morena y sus aliados sacaron más bien 43% en el 2018, más 43, cambiando al verde por el PES, que sería la diferencia, ¿no? La regla electoral en México indica que solo se tolera un máximo de 8% de sobrerepresentación, y lo anómalo en el 2018 fue que Morena y sus aliados ganaron un número inusualmente alto de distritos, cosa que le posibilitó tener una sobrerepresentación altísima, ¿sí? Y un criterio que aplicó el INE de asignación de diputados, donde aceptó la sobrerepresentación de Morena, además de los distritos que ganaron sus aliados, siglados por sus aliados. Eso no va a ser igual en el 2021, ¿sí? Exactamente, ahora hay dos alternativas exactamente igual. Digamos que todas las variables que inciden en el voto, como dirían los politólogos, todos los predictores del voto juegan contra Morena, el partido en el poder, ¿sí? ¿Cuáles son esas? La caída de la economía, la marcha de las distintas cosas que ocurren en el país, el mismo manejo del COVID, que ha sido de alto impacto en todos los países donde ha habido elecciones desde el COVID, desde que empezó la epidemia. Todas esas variables juegan en contra de Morena y sus aliados. A cambio, ¿qué tenemos? Lo inusual de la alianza PAN-PRI, un público que realmente no quería al PRI, ¿sí? Que todavía en las encuestas, por ejemplo, la encuesta reciente de Reforma Nacional Domiciliaria, todavía es clarísimo que los ciudadanos todavía no salen del susto del PRI, del último que nos dio, ¿no? Que fue el periodo de Peña. Entonces, la alianza PAN-PRI le ha traído costos al PAN, incluyendo las escisiones de candidatos importantes. Por ejemplo, yo creo, como Carlos Campos, que en las encuestas de Massive Caller, yo creo que Campeche lo va a ganar este candidato panista que compite por el MC, ¿sí? Pero pasaremos a eso más adelante, a hablar de los estados, y sí, así creo que va a ocurrir en muchos casos. También sabemos algo, Morena no arrancó bien estas elecciones. Ya llevamos 15 días de campañas electorales, poquito más, y prácticamente no hemos visto las campañas nacionales de Morena, salvo su televisión, que no es mala, ¿sí? Su televisión no es mala, son mensajes claros, pero fuera de eso, los que han hecho campañas son los demás partidos, no Morena. Si se fijan puntualmente, la gran mayoría de la gente no sabe quién es siquiera su candidato de Morena en el distrito, ni siquiera los pocos que se van a reelegir. Entonces Morena no arrancó bien y eso tiene consecuencias prácticas en el camino de la elección. Entonces yo tiendo a pensar, como Carlos y como Carlos, tiendo a pensar que Morena va a perder fuerza en el transcurso de la elección, a diferencia de lo que ocurrió en el 18, donde la ola de López Obrador creció, pero también recordemos que creció por las pésimas campañas de Ricardo Anaya, que fue terrible, pero la de Mid, que fue aún peor. Los dos candidatos, tanto Anaya como Mid, sacaron 5 o 6 puntos menos que sus partidos, ¿sí? O sea, Anaya sacó 21% y los PAN y sus aliados sacaron 27% hace 3 años, ¿no? Y por el estilo Mid, que sacó 21 con el PRI, y en las de diputados, y sacó 1016. Es decir, inusualmente malas campañas de PAN PRD y de PRI Verde Panal hace 3 años.
Yo creo que ahora la elección corre al revés, corre de lo local hacia lo federal, no corre de lo federal hacia lo local. Y ahí estamos viendo ya fenómenos muy grandes. Y corre de lo local hacia lo federal, porque los duelos que están ocurriendo son 1-1, ¿sí? Y hasta cierto sentido las encuestas nacionales han salido un poco malas guías en esta elección, a pesar del esfuerzo enorme de Morena de colocar un montón de encuestas nacionales a la vista de la gente. Cuando vemos las encuestas locales, distrito por distrito o municipio por municipio, vemos que las condiciones de competencia son radicalmente distintas en lo local y que esta elección se influye desde lo local hasta lo federal. El propio Carlos Varela hizo un estudio muy interesante de las alternancias hace varios años y lo ha actualizado, donde estamos viendo alternancias récord, cada 3, cada 4 años es récord, es decir, pierde en el partido, en el poder, el municipio, ¿no? Y ahorita el récord es el 18, pero son las posiciones que hoy tiene Morena, y 19 y 20 siguió así, es decir, esperamos pues muchas alternancias a nivel local que van a incidir en las elecciones de distrito. Entonces yo diría que ¿qué espero de la elección? Sí, espero una buena elección del MC, incluso del Partido Verde también, espero una buena elección del Partido Verde, y espero yo realmente, mirando las encuestas, el conjunto de las encuestas, mirando las encuestas propias que para clientes, como dice Carlos, privados, o de consorcios y demás, ¿no? Mirando esa información, yo sí creo que realmente vamos a tener un Congreso dividido, con la probabilidad de que Morena tenga la fracción mayor, pero con PAN y PRI no muy lejanos a Morena en esta próxima elección. Yo más bien esperaría un Congreso dividido y un porcentaje de Morena más bien cercano a Morena y sus aliados a 40, y no muy lejano el de PAN, PRI, PRD, a ese 40, o sea, un poquito menos que eso probablemente, con un MC alto, un verde alto, y algún otro partido que pueda dar la sorpresa entre las opciones nuevas. Sí, de las opciones nuevas de los partidos, ¿tú cómo los ves? ¿Que van a alcanzar lograr el registro, o los ves que todavía...? Alguno de ellos, el espacio político existe, el espacio político para las opciones, es que miren, hay gente que odia, que quiere a Morena, pero que no cree que sea hay otros que odian a Morena, pero no creen que la alternativa sean el PAN y el PRI, porque ya tuvieron su oportunidad. Entonces sí veo un espacio de unos 15 puntos, entre 15 y 20% para todas esas fuerzas. Entonces alguna de ellas, el MC claramente, posiblemente el Verde, muy probablemente el Verde, están logrando llenar ese vacío, ¿sí? Digamos, puede ser el Fuerza por México, yo lo veo que el Fuerza por México ha hecho un esfuerzo local interesante, y me parece que son las fuerzas con más probabilidades de lograrlo, porque realmente al PES yo no lo veo, ni tampoco redes sociales progresistas ha tenido un arranque difícil. El PES no, por una cosa, su principal emblema se llama Cuauhtémoc Blanco, que es el peor gobernador del país, ¿sí? Entonces, por ese lado no veo yo, no veo cómo, por dónde, ¿no? O sea, o Hank González, por ejemplo, ¿no? Hank Ron, perdón, Jorge Hank Ron. Pues bueno, ciertamente veo yo más probable, sí veo el espacio, 15 a 20% partidos pequeños, pero veo más que lo llena mejor el MC, el Verde, y aún Fuerza por México que las otras fuerzas. Ok, muchísimas gracias. Comentabas tú algo importantísimo, que son las campañas, que decías, bueno, Morena empezó con una muy buena campaña, y me parece relevante comentar o recordarnos cómo efectivamente Morena, cuando arranca con sus spots de campaña, se va directamente a la pandemia, ¿no? Y entonces dice, ante un juego que hizo el presidente de deberían de ceder los partidos sus espacios al gobierno para hacer difusión sobre las medidas de protección respecto a la COVID, los partidos dicen, no, a ver, espérate, la autoridad electoral también, y Morena hace creer a los ciudadanos que les cedió el espacio, y lo que hace es generar spots de vacunación, ¿no? Donde sale el gobierno y Morena y van a vacunar y vamos a hacer y vamos a donar parte de los recursos, y colocan un mensaje que dice espacio cedido por Morena para la prevención de la COVID. Y era falso, nunca se dieron el espacio, eran sus spots creados así,
y ante ello hubo una queja con la autoridad y bajaron el spot. Y luego, pues no importa, salen con el spot de vacunas, ¿no? E incluso algo que no es nuevo, ha ocurrido en otras ocasiones, que el partido en el poder, o en gobierno, mejor dicho, utiliza el tema para lograr mayores votos, y entonces sí podemos encontrar que hay personas que llaman para hacer las citas de vacunación y que al cierre de la llamada, de que te dan la cita, pues sí dicen, le recordamos que usted va a ser vacunado gracias a Morena, que está gobernando, ¿no? Entonces, ese juego que no es nuevo, siempre ha existido, pero que efectivamente Morena sale con un plus, aunque también yo creo que la polémica que han generado con sus candidatos, pues tampoco les ha ayudado mucho. El caso de Guerrero, si bien es, por supuesto en Guerrero les ha generado muchos adeptos porque el candidato genera y ya los tenía y es algo que venía arrastrando, pues en otros estados no está gustando esa postura. Entonces, sí es un juego mediático muy extraño y de algo de lo local ahora ya es federal y no necesariamente les ha ido bien. Y en resumen, sobre este espacio, pues quedamos que no necesariamente Morena se va a quedar con la mayoría, más bien puede ser que ahora sí se consiga un equilibrio y habrá espacio para los partidos más chicos. En 2 personas coinciden que pueden conseguir algunos los registros, en el caso de Carlos no, y vamos a ver qué es lo que pasa. Y antes de analizar lo que está ocurriendo en los estados, me gustaría cederle la palabra a Antonio. Toño, han llegado preguntas por Facebook, entonces me gustaría muchísimo que tú nos pudieras, por favor, transmitir las preguntas de nuestra audiencia a nuestros invitados de esta tarde. Claro que sí, muchas gracias, maestra. La primera pregunta que tenemos, nos la hacen llegar, y dice así: en el Estado de México hay un alcalde que semana tras semana sale como el mejor alcalde de México. ¿Cómo saber qué tan cierto es? No sé si alguno de los panelistas guste responderla. Sí, con gusto. Se refieren al alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas, y en general he visto que tanto las encuestas de Carlos Campos como las de Campaign and Elections, como las de, etcétera, que son muy diversas, los que están encuestando alcaldía, como Luis Arias, como otros, en general es un muy buen alcalde, ¿no? O sea, de eso no hay la menor duda. En unas aparece como 1, en otros aparece como 2, en otros como 3, en otros como 5. De eso no hay duda, ¿no? En general yo diría que los 4 o 5 mejores alcaldes o los 4 o 5 mejores gobernadores están claramente revelados por las encuestas. No hay duda de que el gobernador de Yucatán es un muy buen gobernador, el gobernador de Coahuila es un buen gobernador, y así por el estilo, ¿no? No hay mucha duda de eso, y creo que es lo que han reflejado las encuestas. En general yo diría que esa información es válida. Perfecto. Tenemos otra pregunta Toño, nada más quiero hacer un complemento a esto. Tan le ha ido bien al alcalde de Huixquilucan que él se está postulando para una diputación y quien está postulándose para Huixquilucan es su esposo, ¿no? Es un caso muy interesante para analizar. Bueno, y de ahí las urnas, ¿no? Exacto. Si las urnas demuestran, es decir, si las urnas ratifican eso, quiere decir que sí lo era, ¿no? Y ahí la importancia de la democracia, de tener un buen árbitro electoral, tener unas buenas reglas electorales, porque ciertamente ese es el punto clave de premiar o castigar a un buen gobierno o a un mal gobierno. Perfecto. Voy a pasar a la segunda pregunta, si ninguno de los otros participantes quiere comentar acerca de la primera. Y dice: ¿será posible que la campaña la haga el presidente y que eso jale a Morena? Bueno, sí, que Carlos hable. Perdón. Bueno, yo creo que el presidente está en campaña. Hoy en la mañanera presentó encuestas, etcétera, ¿no? Yo creo que está en campaña, pero no va a tener el efecto que tuvo en el 18. Yo creo que en este año 21 van a imperar los temas locales, las campañas locales, los candidatos locales, mucho más que el presidente. Entonces, va a ser, creo, marginal la influencia que tenga el presidente, y va a influir mucho más
el desempeño, el prestigio, el carisma de los candidatos a alcaldes, sobre todo de gobernador. Maestro Carlos, ¿quería intervenir? Sí, yo creo que sí está interviniendo y sí va a pesar. Yo creo que lo que estamos viendo a nivel local y a nivel federal son dos estrategias. La estrategia de Morena de llevar a la elección el tema de partidos, que es Morena mejor imagen que los demás, de llevar la cuarta transformación y de llevar a López Obrador. Para ellos, el que cada estado haya un cambio y que haya la posibilidad de que llegue la cuarta transformación a sus estados y apoyar al presidente, es su estrategia y es una estrategia ganadora para ellos. La oposición lo que le queda es llevar la elección a términos locales. Lo que importa son los candidatos, lo que importa es la coyuntura, lo que importa es quién te va a gobernar abajo y mencionar los defectos de Morena y de todo el gobierno, lo que ya Rafael decía, de cuáles son estos predictivos que están en la mente de los electores. Entonces yo creo que independientemente de los candidatos, sí está pesando, sí va a pesar el papel de Morena y el presidente, que bueno, pues es obvio, como ya decían ahorita, que está queriendo intervenir en todas las mañaneras, tratando de jalar la marca a su favor y dándoles razones a sus electores para que voten por él. Yo también quiero opinar de esa. Efectivamente, como dice Carlos, la estrategia está cantada, ¿no? El presidente quiere ser el presidente que ayuda a los pobres, que da recursos a los pobres. PRIPAN, él lo dice en sus conferencias, son la corrupción, etcétera, ¿no? Ellos están intentando eso, Morena, ¿no? En el lado de PAN, PRI, PRD, tienen suficientes argumentos para despedazar al presidente, pero no están enfrentándolo directamente, ¿no? Y a mí se me hace que es una campaña que también sería ganadora. La mala economía, la ausencia de resultados contra la corrupción, el pésimo manejo del COVID, son estrategias ganadoras también a nivel nacional. Pero yo sí creo, como Carlos, que pesa mucho más el duelo local en esta elección, en las intermedias. Ya lo intentaron esto mismo los presidentes anteriores. O sea, tal vez Peña menos descarado que Fox o que Calderón. Calderón y Fox fueron descaradamente interventores de las elecciones de intermedias y su papel en las mismas fue relativamente pequeño. Sí creo yo que la oposición nacional ha sido pobre comparada al presidente, pero definitivamente creo que las elecciones son locales. Un montón de alcaldes de Morena se quieren reelegir. Ustedes que están en Puebla, muchos de ustedes que nos están escuchando porque organiza el evento la Universidad de las Américas, saben perfectamente lo que piensa la gente de sus alcaldes de la zona metropolitana y de las zonas urbanas. Y saben perfectamente que el rechazo a la reelección de casi todos los candidatos que se están queriendo reelegir es inmenso y el rechazo a Morena es inmenso, ¿sí? Entonces, ¿qué está pesando más en Puebla? ¿La popularidad de López Obrador o el rechazo a las reelecciones? Y yo lo estoy viendo por todo el país. El rechazo a las reelecciones, a los pésimos alcaldes de Morena es altísimo y eso va a tener incidencia en las elecciones federales, como también López Obrador pretende incidir en la elección por vía de los programas sociales o por vía de su propaganda en las mañanas o por vía de los spots de Mario Delgado. Y nada más una aclaración, Irene, yo creo que Morena empezó muy mal sus campañas, solo la televisión los ha salvado y la televisión ahora es muy importante. Perdón, dejó de ser tan importante como en el pasado. Y sí, estos spots eran en televisión. Y nada más algo que me gustaría puntualizar sobre este tema en específico, precisamente los candados que había sobre esta intervención del gobierno para las campañas se generaron a partir de petición del presidente actual, López Obrador, y ahora es él mismo el que está contra el árbitro sobre esos mismos frenos que se establecieron a partir de sus propias peticiones en elecciones anteriores. Entonces, ese es un tema súper interesante que al final, estando en el poder, pues, se nos olvida todo, ¿no? Maestra, tenemos una tercera pregunta que nos hacen en el chat de Facebook, que dice, al terminar las elecciones y tener ya los resultados, ¿ustedes hacen un recuento de daños y comparativa de datos? ¿Cómo es ese ejercicio? Sí, mira, si quieres te contesto rápido. Sí lo Perfecto. hacemos. Carlos ahorita mencionó algo, ¿no? De que hay que comparar en esta etapa de las campañas a las diferentes casas encuestadoras. Ojalá hubiera un tercero independiente de las casas encuestadoras que nos pudiera medir en cuanto a qué tan acertados somos en nuestro trabajo. En este momento no lo hay, ojalá lo hubiera.
¿sí? Pero finalmente, yo digo, las casas encuestadoras electorales tenemos una prueba final, que es el día de la elección. Nosotros hacemos un pronóstico y a diferencia de otras encuestas comerciales o para la industria privada, ¿sí? Nosotros tenemos una prueba que es el día de la elección. Y decimos que el candidato va a sacar tanto por ciento y el candidato de tanto por ciento. Y eso es perfectamente comparable con lo que sucede con el resultado oficial del día de la elección. Entonces, ojalá hubiera un tercero independiente que comparara el trabajo de las encuestas, de todos los encuestadores, y así hiciera un ranking, ¿no? Digamos, de quién fue más acertado en su trabajo. Debería de haberlo. De hecho, sí hay ejercicios después de cada elección. Rafa, si quieres habla, perdón. No, perdón, Carlos, tú. No, nada más hay ejercicios, el Reforma, el Financiero, Voz y Voto, inclusive el mismo INE lo hace, pero el del INE, que podría ser el más imparcial y el más grande, realmente es muy complicado de encontrar, de ver y de hacer, y se queda perdido en sus archivos y a nadie le interesa luego ya de esto. Yo creo que definitivamente, de entrada todos lo hacemos, todos los que estamos en esto lo hacemos, esa evaluación, pero hay distintos criterios para evaluar las encuestas y sí sabemos que han habido años muy malos de encuestas también. Han habido, por ejemplo, 2010, 2012, donde la mayoría de los encuestadores que participaron lo hicieron sesgada e interesadamente en 2012, ¿sí? Por fortuna, esos eran nada más como 10 encuestadores, entonces, por fortuna ahora hay como 30, 40 encuestadores, y eso me da gusto, porque ahora sí estamos viendo una apertura del mercado, cosa que pedimos por años nosotros, ¿no? Pedimos que dejara de estar controlado por algún partido de más. Desafortunadamente sigue pasando, siguen habiendo un montón de encuestas controladas por gobiernos en este momento, pero la mejor forma de hacerlo es evaluarlo contra el resultado final de la elección, como dicen Carlos y Carlos, los dos, y hay que hacerlo, y el INE sí tiene que ser bastante más abierto en esa evaluación, porque hasta ahora ha sido sesgado el INE en esa evaluación, y eso le hace daño al campo de las encuestas. Lo ideal sería que el INE, acompañado de académicos y que los encuestadores el grupo amplio de encuestadores, no el grupo elitista de encuestadores, realmente evalúe esas encuestas. Muchas gracias. Terminamos con las preguntas y retoma la palabra la maestra Irene para seguir con el orden. Muchísimas gracias, Toño, y muchísimas gracias a las personas que nos hicieron favor de hacer llegar sus preguntas. Bueno, me gustaría ahora pasar al punto estatal y las encuestas locales. Hoy amanecimos en Reforma con que publican una encuesta en Nuevo León colocando a Samuel García en primer lugar, un candidato que ha sido del todo polémico, ¿no? Que se mueve sobre todo en aire, hace campañas de aire, redes sociales, que tiene una esposa que tiene un gran empuje se me olvidó esta palabra, bueno, que está todo el tiempo activa en redes sociales, es blogger y aparte tiene sus Instagram y hace... Influencer. Influencer, gracias, Rafa, se me olvidó el término, mil gracias. Y que además, incluso en algunos momentos ha estado muy duramente criticada esa relación por el trato que le ha dado a ella, pero ese es otro tema. ¿Cómo ven ustedes que se están moviendo las cosas en los estados? Tenemos 15 gobernaturas en campaña. ¿Cómo ustedes ven que se está moviendo el panorama hacia el día de la elección para saber en dónde podrá ganar Morena, en dónde podrán estar las alianzas u otros partidos? Tenemos también candidatos muy controvertidos en algunos casos, como en San Luis Potosí, el de redes sociales progresistas, que hace unos videos muy incluso contra el género, si se puede hacer así, pero que tienen un gran punch en TikTok y en redes sociales, y así varios de ellos. ¿Cómo están viendo ustedes el panorama nacional hasta ahorita? Y respecto a los números que ustedes pueden tener, ¿cómo se están moviendo los estados? Carlos, si quieres, empezamos contigo. Sí, con gusto. Mira, varias sorpresas. En primer lugar, digamos, por ejemplo, hace 2 meses yo pronosticaba que Sonora lo iba a ganar la alianza PAN-PRI-PRD. Decía, en Sonora el borrego va a ganar.
el candidato de Morena no tiene nada que hacer. Y oh sorpresa, hay una gran diferencia ahorita en mis encuestas, en donde el candidato de Morena ya casi le gana 2-1 al candidato PAN-PRI-PRD. Se desplomó el candidato del PAN, del PRI, y el candidato de Morena se fue hacia arriba. Es una primera sorpresa. Segunda sorpresa, los candidatos de Morena que se han estado cayendo. El caso de Nuevo León, donde hace 2 meses traíamos en primer lugar a Clara Luz Flores como la candidata ganadora, que era la candidata con gran empuje, y resulta que en el primer round la noquean y se va al suelo, ¿no? Y el PRI, que fue el que la noqueó, pues no obtuvo el beneficio, sino que fue Samuel García, donde ya Samuel está en primer lugar. Ayer publicado en tu hijo Pozo, nosotros, cuando el Norte Reforma sacó su encuesta, diciendo, pues mira, el Norte Reforma está copiando nuestros resultados, porque pues lo que publicó en otra forma es muy similar a lo que nosotros hemos venido publicando en la última semana, ¿no? Entonces, esa es una sorpresa en Nuevo León. Otra sorpresa es Campeche, donde el candidato de MC, que era alcalde del PAN de Campeche, ahorita ya está en primer lugar, donde la candidata de Morena se cayó ya al tercero, ¿sí? Y era también una sorpresa, porque antes todo el mundo decía, Campeche lo va a ganar Morena. Otra sorpresa que estamos viendo ahorita nosotros es, se me va el nombre, este estado está en un leito de Puebla, Tlaxcala, ¿sí? Y los dos Tlaxcala. Perdón, Tlaxcala, donde también Morena iba muy arriba, 25 puntos arriba, y ahorita en nuestras encuestas ya hay un empate técnico, ¿sí? En donde dice, ¿qué pasó, verdad? ¿Por qué creció tanto la candidata del PAN-PRI-PRD? Entonces, son sorpresas que vamos viendo, que no nos esperábamos, y que la medición diaria nuestra nos va permitiendo perfilar ese crecimiento de algunos candidatos o el decaimiento de otros. Sí, el candidato del Verde de la nada empezó a crecer mucho y decían, oye, si sigue así va a ganar la elección en San Luis Potosí, y de repente se detuvo su crecimiento, ¿sí? Pero de estar en 5 o 6%, de repente creció hasta 20, 22, 23, y ahora ya se detuvo ese crecimiento, ya dejó de crecer. No sé si todavía sea competitivo o no para dentro de mes y medio, pero así es, esas son las sorpresas que nosotros hemos detectado en nuestras mediciones. Muchísimas gracias. Carlos, ¿cómo está tu panorama? Gracias. Mira, he realizado encuestas estatales, pero son privadas, entonces me gustaría hablar del promedio. Veo hasta este momento 9 estados para Morena: Baja California, Colima, Nayarit, Sinaloa, Tlaxcala, Zacatecas, y pondría 2 entre paréntesis o con asterisco, porque Guerrero y Michoacán no sé cómo vayan a salir después de estos eventos, no sé si estén afectando la imagen de los candidatos, no sé si vaya a haber candidatos, entonces yo pondría estas 2 que si todo se resuelve bien para la marca Morena, pues bueno, ganarán estas elecciones, pero no sé cómo vayan a salir. Por otro lado, veo al PAN con Querétaro y Baja California Sur que pueden ganar, y hay 4 estados donde yo veo que está competida la situación. Chihuahua la veo para el PAN, pero no sé si realmente vayan a dejar llegar a la candidata o no. Si la dejan llegar a la candidata, Chihuahua la pondría para el PAN. Y los que creo que están peleados son Nuevo León, Sonora, San Luis Potosí y Campeche. Campeche todavía yo veo peleado en el promedio de encuestas a Morena, todavía no la veo que haya caído tanto, pero yo creo que es mala candidata comparado contra el de Movimiento Ciudadano. Yo creo que el de Movimiento Ciudadano es el mejor candidato y podría llegar a ganar la elección, pero también hay estructuras, y no sé si Movimiento Ciudadano vaya a tener esta estructura o haya voto útil, y no sé si al final cómo se decidan los priistas. Sonora lo mismo, Sonora veo que están peleados entre Morena y yo no veo cayendo mucho a Durazo, pero ahí la gobernadora está muy bien evaluada y con ganas de echarle ganas, y también el PRI lo veo con mucha estructura, y San Luis Potosí, que yo lo veo, y Nuevo León los veo con un Morena en tercer lugar, o sea, Morena ya está cayéndose a tercer lugar en algunas entidades. Veo Nuevo León con el PRI arriba de Movimiento Ciudadano. Yo creo que hay que esperar a más encuestas. El que una encuesta como en el norte saque un resultado, pues a mí todavía es un indicativo de que hay que esperar más resultados para verlo. Yo nunca había visto en una elección que se moviera tanto en 2 meses o en 2 semanas una intención de voto. Yo todavía pensaría que el PRI tiene posibilidades de ganar ahí, y San Luis Potosí, donde el candidato del Verde está empatado con el del PAN, y también hay muchas posibilidades de ver cómo la tercera opción, que es Morena, sus seguidores, hacia dónde se irían. Entonces, ese es el panorama que veo sobre los estados.
Muchísimas gracias, Carlos. Rafa, es tu turno. Compártenos, por favor, qué es lo que tú vislumbras. Mira, seguramente los resultados más ambiguos de la elección del 2021 son los de gobernador. ¿Por qué? Hace 4 o 5 meses Morena era líder en 14 de los 15 estados y claramente líder además. Llevaba ventajas enormes en 14 de los 15 estados y en realidad había ganado los 14 de los 15 estados en 2018 en urnas. En urnas en 2018 ganó 14 de esos 15 estados. Perdón, ganó los 15 estados. Ganó los 15 estados porque también ganó Querétaro. Es decir, Morena en 2018 ganó López Obrador, ganó los 15 estados que tenían elecciones para gobernador este año. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado todo a partir de entonces, ¿sí? Y a partir de la postulación de los candidatos. Los estados panistas más o menos se han mantenido sólidamente con el PAN, Baja California Sur, Chihuahua, Querétaro, excepto Nayarit, que Nayarit sí definitivamente lo perdió el PAN. Es decir, 3 de los 4 estados panistas se han mantenido con el PAN, más o menos, ¿sí? De las caídas de Morena destaco unas que por notables, ¿no? O sea, ciertamente coincidimos en el caso de Nuevo León. De primer lugar pasaron a tercero y casi a cuarto, ¿eh? Están a nada de pasar a cuarto. Es decir, el efecto de un candidato y de unas campañas es muy grande en esto. De primero a cuarto en el transcurso de un mes es verdaderamente sorprendente, pero es lo que está pasando, ¿sí? En el caso de San Luis Potosí también fueron líderes un buen tiempo y ahorita están fuera de combate por completo. La elección es entre PAN, PRI, PRD, entre Octavio Pedrosa y Ricardo Gallardo del Partido Verde. Esa es la elección de San Luis y se ve pareja, por cierto, ¿no? Entre los dos. Es decir, una tercera fuerza, el Verde, con Ricardo Gallardo, que era del PRD antes, está haciendo una elección competitiva y probablemente la que salde quién tuvo mejor día al día de la elección, San Luis Potosí. Las caídas de Morena notables, notabilísimas, empiezan. En Sonora no, pero Sonora es un estado que suele ser competido históricamente, ¿no? Y yo lo espero competido también como Carlos, Sonora. Sinaloa, que hemos visto que se ha tendido a cerrar ligeramente la encuesta, pero no todavía con Morena al frente, y donde yo sí veo caídas importantes de Morena es en Michoacán. Veo caídas importantes de Morena en Campeche, notabilísimo para mí esa, pero además quiero que sepan que eso ya ha pasado 2 veces antes. Morena o Laida Sansores cuando era PRD, perdiendo las ventajas iniciales en el transcurso de la campaña, y ciertamente, claro que el candidato del PAN tiene estructura, es el candidato, el alcalde de la capital, el candidato del MC, perdón, es que me confundo porque era realmente del PAN, ¿no? Y yo veo que todos los panistas del pasado, que mantuvieron en alta competitividad a Campeche entre PRI y PAN, se pasaron con el candidato del MC. Entonces sí siento que Campeche lo puede ganar definitivamente el MC. Veo que otros estados Morena puede sacarlos más o menos bien. Nayarit, el más sencillo, ¿no? Creo que la sociedad de Nayarit ya decidió por el candidato de Morena. Colima lo veo que se puede cerrar en cualquier momento, porque veo que los dos candidatos, tanto el del MC como el del PAN, han ido recortando terreno consistentemente en relación a la candidata de Morena. Pero en suma, lo que yo diría de las elecciones, y Guerrero, yo no sé por qué la gente suele darla como definida, porque definitivamente yo no la veo ni claramente definida, ¿no? Para empezar, Morena no tiene candidato, ha sido tremendamente violento el discurso del candidato de Morena, y ciertamente he visto que más bien ha tendido el PRI a recortar diferencia en ese estado, y si no queda el candidato de Morena, por alguna razón, cambia todas las condiciones de esa contienda. Entonces, en suma, ¿qué diría yo? De la enseñanza de los 15 estados, lo que se veía, Tlaxcala también. Tlaxcala parecía que era un paseillo, fue el segundo mejor estado de López Obrador, arrasó Morena en todo el estado, y ahorita ya esa elección ya no hay ventaja, ya se quedó en cero prácticamente, ¿no? Y yo pienso que puede ganar la candidata del PAN, PRI, PRD esa elección.
similar a lo de otros estados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y cuál es la enseñanza de esto? Lo que se daba por un hecho hace 6 meses, pues ya no es 15, hace 6 meses, Morena aventajaba en todos y solo Querétaro daba señales de competitividad para el PAN. Lo que ocurrió hace 3 meses, o sea, todavía Morena con 11 estados, una cosa así, ya tampoco es, ¿sí? Ya estamos hablando de escenarios donde a lo mejor Morena tiene un buen día si gana 8 o 6 gubernaturas, que es bueno, por cierto. También hay que considerar que están en juego muchas gubernaturas del PRI y que realmente la gente sigue enojada con el PRI y eso, y localmente más. Entonces, esos estados que se juegan del PRI son los que parecen más bien que pueden cambiar de manos, ¿sí? En estas próximas elecciones, pero lo que parecía que iba a ser todo Morena ya no lo es, ¿no? Y para mí el estado crítico para saber qué tan buen día tuvo la oposición a nivel gobernador es San Luis Potosí, donde seguramente no va a ganar Morena, ¿sí? Donde seguramente va a ganar o el del PAN, Octavio Pedrosa, PAN PRI PRD, o el del Verde, Ricardo Gallardo. Entonces, pues ya esa elección que parecía maravillosa para Morena ya no lo es. No, bueno. Es muy, muy interesante escucharlos a los tres porque efectivamente lo que podemos ver es que nosotros teníamos una perspectiva hace no mucho tiempo en la que Morena se seguía llevando todo y ahora hemos podido, al escucharlos, ir viendo cómo se han ido moviendo los números, las personas y las candidaturas y lo que va ocurriendo en los estados. Y efectivamente, todavía nos falta 3 semanas de campaña, ¿no? Todavía las cosas seguramente se van a mover más y me parece que hay que estar muy atentos en qué es lo que va ocurriendo, porque pasa lo mismo que lo que platicábamos hace ratito en el Congreso, ¿no? Todavía la moneda está al aire. Sí, al parecer no se va a quedar Morena con la mayoría hasta ahorita si no pasa algo extraordinario y si siguen las cosas como van, aunque sabemos que en una campaña todo cambia de un momento a otro y falta todavía en esta época, y estamos acostumbrados siempre en épocas electorales, pues las campañas sucias todavía no están saliendo. Entonces vamos a ver qué hechos se van generando. Seguimos esperando qué va a determinar la autoridad con el candidato de Guerrero, efectivamente, y que ese me parece que es un gran laboratorio para ver cómo de lo local se fue a lo federal y veremos en qué aterriza. Y desafortunadamente ya casi estamos terminando con esta sesión, pero me gustaría muchísimo escucharlos sobre su cierre. ¿Qué le quieren ustedes, qué nos quieren transmitir a los ciudadanos después de hacer todo este análisis y después de lo que nos falta todavía para llegar al día de la jornada electoral? Por favor, Carlos, danos una contribución de tu parte para el cierre de esta sesión. Bueno, mira, yo soy optimista. Las elecciones definen de verdad a los ganadores. Creo que hay que defender al árbitro. Ahorita el árbitro electoral está bajo ataque y creo que es importante defender al árbitro. Es innecesario, por el bien de todos, que haya un árbitro imparcial que tome decisiones como las está tomando, fuertes, cuando lo requieran. Y creo que hay que defender al árbitro. Eso es algo importante. Y por supuesto, pues ir a votar. ¿Sí? Y que no hay nada definido. Y ya vemos ahorita, como vemos las elecciones, lo que decíamos hace 3 meses o 6 meses, ahorita ya no es. Y lo que estamos diciendo ahorita puede ser que dentro de un mes cambie por completo la realidad, ¿no? Puede ser que ahorita decimos, en Nuevo León va a ganar Samuel, a lo mejor dentro de un mes vamos a estar diciendo otra cosa, ¿sí? Entonces, eso es muy variable, hay que estar atentos y pues ir a votar. Todos tienen que ir a votar. Muchísimas gracias, Carlos. Carlos, por favor, tu comentario para esta sesión. Bueno, generalmente las elecciones cambian muy emocionantes un mes antes de la elección, cuando ya empiezan a activarse los equipos y las estructuras, y también si vas perdiendo por 20 puntos y luego pierdes por 8, las estrategias cambian radicalmente y los que iban arriba se ponen nerviosos porque están cayendo y los que van adelante. Entonces cambia todo y hay que esperar todavía los movimientos. De las encuestas, yo recomiendo que entre más vean y las comparen y tengan promedios y vayan viendo cuáles se alejan o cuáles no,
y hay que darles el beneficio de la duda hasta que pasen las elecciones, pero ojalá que haya algún árbitro que hemos dicho aquí que pueda recopilar pues cuáles encuestas fallaron o se fueron muy para atrás, no solamente en el resultado oficial, digo, comparado los últimos 15 días, sino en toda la trayectoria. Y yo creo que Morena se va a poner interesante. Hay mucha unión sobre si debe o no, ya se ha vuelto uno de sacar a Morena o no. Y hay un tema que no he podido medir bien en las encuestas, es la participación de la organización civil. Conozco mucha gente que dice, no, el PAN está muy mal, el PRI está muy mal, pero no quiero que gane Morena. Sobre todo he visto grupos de mujeres que dicen, yo quiero que no, y voy a hacer, y voy a votar, y voy a hacer todo lo posible porque no gane Morena. Y ok, no le creo al PAN, no le creo a Marco, no le creo a Lito, no le creo al PRI, al PRD, pero yo no quiero que gane Morena. Y se están activando y están tomando y están bloqueando y están haciendo movimientos y creo que hay que seguir esos movimientos. Y yo creo que falta todavía mucho y como ya decía Rafael, hace 3 meses cambió todo, se eligieron candidatos. Morena fue el que más decisiones y divisiones tuvo cuando eligió candidatos y hay que ver, es muy difícil medir en las encuestas el efecto de la boleta. No es lo mismo preguntar, y yo creo que este va a ser un hándicap contra las nuevas tecnologías, que no es lo mismo preguntar por cuál partido vas a votar o cuál candidato, a verlo en efecto en una boleta, donde hay 3 logos a favor de un candidato y otros 2, y eso yo creo que puede alterar un poco los resultados de las encuestas, además de que hay colisiones y no van en todas. Va a ser difícil para las encuestas esta elección. Sí, tienes toda la razón. Muchísimas gracias, Carlos. Rafa, por favor, tu comentario. También coincido con Carlos, defender al INE es vital en esta elección. Vigilar al TRIFE, que eso también se nos ha perdido de vista, ¿no? El TRIFE ha sido sistemáticamente morenista desde 2018. Sistemáticamente quiere decir ya ni siquiera actúan conforme la ley, ¿no? Entonces hay que vigilar y presionar al TRIFE, ¿sí? También, ¿por qué? Porque en esta ocasión, a diferencia de lo que dice el presidente, Morena es el partido rico, ¿sí? Y el PAN y el PRI son los partidos pobres. Estamos en el otro lado de la moneda de lo que vimos en otros años. Pero es la verdad y es lo que está pasando en campo. El que tiene dinero para gastar ahorita y que está gastando ahorita es Morena. Y PAN y PRI no tienen dinero, por increíble que parezca esta historia. Pero es lo que está pasando en la vida real. Entonces, por eso es urgente defender al INE y vigilar al TRIFE, porque supervisan ese tipo de conductas. También diría yo que la enseñanza de lo que llevamos hasta ahora de las elecciones del 21, y es del pasado también, es que los candidatos y los partidos cuentan. Ese escenario en el que sin partidos, sin candidatos, etcétera, Morena ganaría 14 de 15 gubernaturas, pues quedó rebasado en cuanto los candidatos y las campañas empezaron. Y prácticamente en todos lados empezó más lento Morena que sus opositores. ¿Puede cambiar eso? Sí, puede agarrar ritmo Morena, pero no creo que sea la misma dinámica del 2018. Son dinámicas estado por estado y aún mejor municipios por municipios. Y prácticamente la constante que he visto en casi todos lados es que 2/3 partes, 75%, 80% de los ciudadanos no quieren la reelección de sus alcaldes de Morena, ¿sí? Y insisto en el caso de Puebla, pero también Veracruz, también Cuernavaca, también ayuntamientos de la Ciudad de México, también otros estados del país, dicen lo mismo, ¿no? Dicen, no queremos que esta persona se reelija. Y no por la no reelección, porque son malos, ¿sí? Entonces, ese otro factor de las elecciones municipales nos está dando luces sobre qué puede pasar en las de Congreso también, ¿sí? Es decir, el presidente presionando para que vote en general y los locales presionando para que voten local. Yo creo que esa es la lucha del 2021. Sigo pensando que vamos a tener, como lo he dicho en algunos otros foros, vamos a tener resultados más divididos de lo que se pensaba. También creo, y la mesa ha sido excelente para esto, para descifrar cómo que cuando cortamos fino en materia de opinión pública, pues nos damos cuenta de que las encuestas nacionales están quedando cortas en realidad, en la realidad que se está viviendo lugar por lugar. Entonces mi expectativa, digamos, mi escenario, mi pronóstico es resultados divididos que van a mantener esta contienda del 21, perdón, hasta el 2024, ¿sí? Probablemente PAN y PRI no se logren separar de sus alianzas, ¿ya? De aquí en adelante,
porque juntos apenas van a poder contrarrestar un poco lo que fue la fuerza que Morena ganó en el 2018. No, sí, tienes toda la razón. Al final, los resultados divididos pueden generar equilibrios y eso es algo que no ocurrió en las urnas en la anterior elección y por eso tuvimos la mayoría en el Congreso, porque nunca pensamos en, ok, y para esto, ¿cómo podemos generar este tipo de amarres, si se puede decir de esa forma, que puedan establecer equilibrios y no todo a todo, ¿no? Me sumo, por supuesto, al llamado que hace Carlos, Rafa, y me imagino que Carlos igual. El INE. Defender al INE es absolutamente necesario. El INE ha sido una de las instituciones más reconocidas electoralmente, que incluso se ha encargado en muchas elecciones de ir y capacitar a las autoridades electorales en otros países para poder llevar a cabo unas contiendas transparentes. Y cuando el gobierno se mete con este tipo de organismos que son los que generan también los equilibrios y que no forman parte del gobierno, hay que preocuparnos. Sí es necesario contar con el INE, sí es necesario contar con un árbitro capacitado, neutral, que permita generar gobernanza, ¿no? Que permita proteger el voto ciudadano y que a la vez le dé a las personas que ganen en las contiendas el don de mando. ¿Por qué? Porque en las urnas así se eligió. Todos los ciudadanos, todas las personas que estamos aquí, tenemos una cita, sin duda alguna, el 6 de junio. Chicos, es muy importante ir a votar, por quien ustedes decidan, pero hay que ir a votar. Me encantaría que pudiéramos tener un ejercicio así antes de las elecciones, aunque sé que ustedes van a estar como locos de trabajo, pero estaría interesantísimo poder hablar respecto de cómo se han movido las cosas con base en la reunión que estamos estableciendo hoy. Ojalá pudiéramos crearla en el futuro. Y mil gracias a ustedes por haber participado con nosotros en esta sesión, por haberme permitido a mí también haber participado con ustedes. Y les cedo ahora la palabra a Toño Montes para que continuemos con el orden del día. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a la UDLAP por haberme dejado participar y gracias, Toño, te cedo la palabra. Muchas gracias, maestra. Irene, pasaremos, me parece, a las últimas preguntas. Únicamente queda, creo que tenemos tiempo para una más. Y rápidamente nos preguntan cómo funciona este modelo de campañas locales impactando a campañas estatales en un paraguas inverso. Quien gane alcaldías ganará diputaciones y gobernaturas. ¿Pesan poco entonces las campañas a gobernador? Si alguno... Sí, yo mencioné el tema, entonces empiezo. Si quieren, definitivamente desde hace tiempo en la literatura de ciencia política, en la literatura empírica de ciencia política, se ha descubierto que hay, digamos, coleo a la inversa, ¿no? Coleo a la inversa es desde lo local, colea hacia lo nacional. Las ha habido incluso en las elecciones presidenciales, donde candidatos buenos locales sacan más votos que el presidente, le generan votos al presidente, al candidato a presidente. Hay numerosos ejemplos de eso, ¿no? Yo creo que el nivel más inmediato para los ciudadanos es la alcaldía, y yo creo que ahorita estamos viendo un montón de duelos de alcaldía súper interesantes. Y pongo el caso de Puebla una vez más, pues dado que estamos en la Universidad de las Américas, pero ese es un caso claro. En el 2018, la elección presidencial, López Obrador tuvo un efecto muy importante en las elecciones de diputados federales. Ganaron todos los distritos federales en la zona metropolitana y en Puebla. Y eso generó también un efecto muy importante en las elecciones municipales, donde candidatos básicamente desconocidos ganaron las alcaldías, ¿sí? En el caso de Puebla. ¿Qué estamos viendo ahorita en Puebla? Lo estamos viendo al revés, ¿sí? Estamos viendo que las elecciones municipales, este fuerte impulso a la no reelección o a castigar a algunos gobernantes de Morena, está teniendo efectos en la intención de voto de diputados federales, ¿sí? O diputados locales también, por cierto, diputados locales y diputados federales. Y pongo el caso de Puebla porque están ahí ustedes viviéndolo, pero lo mismo está pasando en un montón de estados en el país, ¿no? Por más presión que meta López Obrador a Puebla, lo que va a predominar en Puebla es la lógica local, ¿sí? Y a eso me refiero con ese concepto.
Perdón, y las elecciones de gobernadores sí son grandes, pero es más relevante las elecciones locales para los ciudadanos que viven en su municipio antes que en su estado, ¿no? Muchas gracias, maestro. Sin más dilación, damos cierre a este webinar. Le agradecemos muchísimo a los ponentes que nos acompañaron, enriqueciendo sin duda estas proyecciones, no solamente para la Cámara de Diputados, sino también para las gubernaturas y el estado de los asuntos en cuanto a las elecciones en México. Los invitamos también a nuestro auditorio que nos está sintonizando a ver los siguientes webinars temáticos de las gubernaturas y también de las temáticas especiales. Y se quedan más preguntas todavía pendientes. Hubo mucha participación, la verdad. Hubo un público muy, muy participativo. Y una vez más, reiteramos nuestro agradecimiento a los ponentes que nos acompañaron. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a ustedes, Antonio. gracias a Juan Carlos, a Irene y a todos. Gracias, Irene. A ti, Toño. Gracias a todos ustedes. Mil gracias a todos. Hasta luego.